Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Una vez más, estamos en la casa del Señor. Esta vez estamos desde casa directamente. Estoy con la pastora, está ahí Gastón ayudándonos con la música, con la filmación, que realmente es un elemento del equipo muy importante para nosotros. Queremos esta tarde compartir un tiempo de adoración al Señor, un tiempo muy especial, un tiempo en el cual no solamente vamos a adorarle, vamos a compartir la palabra, sino que también vamos a estar orando por cada una de las situaciones. Así que quédese allí con ese espíritu gozoso, deseoso de alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Les enviamos muchos abrazos. Sé que nos extrañan y nosotros también los estamos extrañando muchísimo. Se extendió un poco más todo esto, pero bueno, creemos que el Señor está allí controlando todo lo que está aconteciendo. No hay nada que Él no lo sepa. Él lo sabe todo. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y hoy queríamos orar por las necesidades, ¿sí? Y por eso estoy leyendo este pasaje. Y aquí, en este pasaje que acabo de leer, vemos tres verbos. El verbo pedid, buscad y llamad. Cuando pedimos es porque nosotros tenemos una necesidad, ¿sí? Entonces exponemos nuestra necesidad cuando nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Pablo decía en la carta a los filipenses: no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El otro verbo es buscar. Daniel, cuando tuvo que orar por el pueblo, dice en el profeta Daniel capítulo 9: volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego. Y el otro verbo es llamar. Llamar como llama a la puerta quien quiere entrar en un lugar, ¿verdad? Dios siempre va a atender nuestro llamado. Él está pendiente de todo lo que nos acontece y Él quiere que vayamos a Él con nuestras necesidades. Como decía el apóstol Pablo, ustedes están en necesidades y se preocupan por lo que les está aconteciendo. Dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan, y no solo eso, sino que dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho, o sea que ya lo damos por hecho que Él lo va a hacer. Entonces vamos a Él, le pedimos, le exponemos nuestra necesidad, y una vez que le hemos pedido al Señor, vamos a confiar que el Señor va a escuchar nuestro clamor y nos va a sorprender respondiendo aquellas necesidades que le hemos expuesto. ¿Y por qué decía recién de que vamos a orar por las necesidades? Porque tanto el pastor como a mí en todos estos días nos han llegado muchos pedidos de oración, de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay mucha gente con necesidad, mucha gente que también está angustiada por este momento por el que estamos viviendo, y queremos obedecer a la palabra, queremos clamar sabiendo que el Señor nos va a escuchar, ¿sí? Porque si yo sé que Él no me va a escuchar, entonces desde luego que no me voy a acercar a Él a pedirle nada, porque ya de antemano yo sé que Él no me va a escuchar. Yo debo creer
si debo creer de que Él me va a escuchar. Entonces, usted tiene necesidad allí seguramente, porque muchos de los que nos están escuchando, porque nosotros le hablamos a la iglesia de una esperanza de vida, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes que nos han enviado pedidos de oración, ahora nos vamos a unir y vamos a orar por todas las necesidades que nos han llegado, y aún por nuestros vecinos. Vamos a orar por las empresas que hoy están trabajando, por las que no están trabajando, porque hay muchas familias detrás de cada empresa que está en necesidad. Vamos a orar por todos los que están allí al frente, ¿sí? En esta batalla dura que se le está dando a este virus, y creemos que la mano del Señor va a estar sobre nuestras vidas, guardándonos, como dice el Salmo 91, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Y creemos de que eso va a ser así. Y aunque la tocara, mire, si tocara nuestra morada es porque Él lo permitió, ¿sí? Y si no fuéramos de esta vida, sabemos que hay una esperanza gloriosa y nos vamos a ir con el Señor, ¿sí? Nos vamos a ir a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Así que de la manera que sea, de la manera que Él lo disponga, como Él lo quiera, pero vamos a orar. Así que dispóngase allí, cierre sus ojos, y si le ha llegado aún a usted una necesidad de un vecino, de un pariente, de un compañero de trabajo, mire, hay un muchacho que antes de comenzar esto le mandaba un audio al pastor que lo conoce hace muchos años y le decía: ora por mí, ora por mi familia, lo estamos necesitando. Y así le podríamos decir de todos los que nos han acercado un mensajito allí pidiendo oración. Y nosotros vamos a orar, amén. Vamos a clamar. Si tienen ahí al lado a la mamá, al papá, a los niños, sí, tómense de las manos y vamos a clamar a este Dios que nos escucha. Si nosotros, siendo malos, le damos a nuestros hijos lo mejor, ¿sí? ¿Cómo no lo va a hacer Él? Si aquella viuda fue y clamaba a ese juez injusto y Él dijo: bueno, se lo voy a dar porque ya la verdad que es tan insistente, vamos a insistir también, pero no a un juez injusto, a un juez justo, a un juez justo que en esta noche va a escuchar nuestro clamor. Señor, te damos gracias por este día precioso. Señor, gracias por tu palabra que nos motiva, que nos insta a orar, a clamar, sabiendo de que tus oídos en este momento van a estar prestos. Señor, te necesitamos. Señor, vamos a pedir. Vamos a llegar a tu presencia, Señor, y vamos a exponer nuestras necesidades. Allí, mis hermanos, desde sus hogares, Señor, vamos a clamar por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos, por los compañeros de trabajo, por nuestra ciudad, Señor, por cada provincia, por nuestro país, Señor. Que esta oración, Padre, sea extensiva para cada uno de aquellos que hoy están en apuros, están en necesidad, para los que han sido infectados, para los que están esperando, Señor, una respuesta y que están allí, Señor, preocupados sin saber qué va a pasar. Señor, clamamos por ellos. Enviamos, Señor, desde aquí una palabra de bendición. Sí, Jesús, una palabra de victoria. Señor, creemos que tus oídos están atentos. Creemos que lo vas a hacer una vez más. Señor, creemos de que nada de lo que nos acontece, Señor, pasa desapercibido delante de vos. Todo lo sabés. Señor, te entrego la vida de cada familia, Señor, de cada uno de mis hermanos. Señor, los guardamos allí en sus hogares con tu mano protectora. Señor, los encomendamos en tus manos. Creemos que lo podés hacer, Señor. Creemos que vas a bendecir sus vidas. Por aquellos, Señor, que están sufriendo aún alguna enfermedad, internados, Señor, en un hospital. Señor, tócalos.
toca, mano toca, preciosa toca, está, Señor, para allí donde bendecirnos. ellos están. Amén. Lo Muévete creo, con lo creo, poder, lo creo. muévete Señor, que con reciban poder, donde Señor, están que los ellos hospitales, reciban allí esa en sus bendición que hogares, allí tu palabra estamos llegue, enviando Señor. desde Tu este palabra lugar. preciosa, tu bendición La llegue, oración llegue, trasciende Señor, a nuestros fronteras. hogares, lo creo, Creemos, Señor, Señor, y que lo tu mano confesamos, los va a lo estar proclamamos, tocando. creyendo en tu palabra preciosa, que ahí tu Espíritu Santo, Señor, se Eres manifiesta, poderoso, Señor, ahí donde Señor. quiera que estén, allí en el Eres hospital, poderoso. Señor, en la cárcel, allí en su hogar, donde hay Entra, ancianos, Señor, a esos donde hay lugares discapacitados, donde hay niños donde enfermos, solo, Señor, donde tu están las mirada personas en situación de riesgo, que se Señor, con posa salud sobre ellos y quebrantada, tu Señor, donde hay misericordia diabéticos, obrará inmunosuprimidos, milagros. aquellos que tienen enfermedades complejas, Amén. Señor, ahí pones tu mano Muévete, gloriosa, Señor, aquellas muévete personas en que sus están con vidas. temor, aquellas personas que están viviendo esta incertidumbre, Enviamos aquellas palabra personas de que tienen paz y de aflicción en su bendición. corazón, Señor, aquellas personas que Oh, están Señor, que entrando tu en un estado gracia crítico, repose poné tu sobre mano en el sus nombre de vidas. Jesucristo, Señor, En manifiéstate el con tu nombre de Espíritu Jesús, Santo, que en ellos el puedan nombre de ver, Señor, Jesús. que tú eres un Dios verdadero, Muévete, un Dios que tiene el Espíritu control Santo de de todas Dios, las cosas. sobre cada Padre, allí te hogar. mueves con poder y con Oh, gloria. sobre cada lugar Aleluya. donde hay Sí, Señor. personas que están Sí, internadas, Jesús. Ahí Señor, pones que tu tu mano mano, poderosa, que tu mano, obrando para Señor, gloria obre de tu milagros. nombre. Creemos Te que tu damos mano no se ha gracias, cortado, Padre. te damos gracias, Señor, Amén, porque sí, lo vas Señor. a hacer. Gracias, Jesús. En el nombre de Alabado es tu Jesús. nombre. Estamos Precioso agradecidos, Jesús. Señor, porque un día Aleluya. más nos has escuchado, Amén. Padre. Sí, Señor, lo Eres creo. poderoso para hacer creo en mucho mi más de lo que nos corazón. imaginamos Gracias, Jesús, y para por sorprendernos. mostrarte. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré
Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Oh Señor, gracias por todo lo que hiciste a nuestro favor. Estamos tan agradecidos que solo, Señor, con una vida ofrendada, queriendo agradarte, Señor, en todo lo que Glorioso. hacemos, queremos Glorioso, cuidar nuestros ojos Precioso de Jesús. todo lo que miran, nuestras manos, Sí, nuestros Señor. pies, nuestro corazón. Alabado eres. No te queremos fallar, Señor. ¿Cómo podemos fallarte Sí, Jesús. Sí, con todo lo precioso. que has hecho por Sí, nosotros? precioso, Señor. Queremos Maravilloso que vivir eres. una vida que te agrade, una vida, Señor, que contente tu corazón. Gracias por la vida hermosa que nos permitís vivir. Gracias por esta vida, Señor, que podemos, Señor, vivirla tomados de tu mano. ¿Cómo podemos fallarle a aquel que tanto hizo por nosotros? No podríamos hacerlo, Señor. Y cuántas veces, Señor, lo hayamos hecho, Padre, te rogamos que nos perdones. Perdónanos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, Ofreciéndote mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en
mis manos. Quiero levantar mi voz. Puede levantar su mano. Ofreciendo a ti mi vida. Puede levantar sus manos. Puede En levantar su santidad voz. y amor. Adórele. Le adoramos. Solo a ti te ofrezco. Cree un clima de adoración en el Mi ambiente, en el lugar vida donde usted y mi está. corazón. Ofréndele un tiempo Y de me postro adoración. en tu Tiempo de presencia. adoración. En adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la Gloria, la honra y honor. toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Oh Señor, este tiempo hemos tomado para exaltarte. Es un tiempo especial, Señor. Solamente queremos adorarte. Queremos sacar de nuestro corazón lo mejor para vos, la mejor adoración, el mejor cántico. Queremos llegar a tu presencia, Señor, con una ofrenda que te agrade, de exaltación. Oh Cordero Santo, que lo diste todo en una cruz, ofrendaste tu vida por amor. Hoy, Señor, queremos rendirnos delante de tu presencia. Queremos rendir nuestros corazones en adoración. Adoramos tu nombre, tu precioso nombre. Oh, santo, 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 santo. Recibe gloria, recibe gloria. Espíritu Santo, ministranos en este tiempo de adoración. Manifiéstate, tu presencia se mueve en nuestro medio. Exalte su nombre. Ministra a mis hermanos en sus hogares. Visítales, visítales. Saque una palabra de adoración, un cántico nuevo. Saque algo lindo para Él. Oh, bendito eres, Señor. Eres bendito, eres bendito. Gracias por tu presencia que invade esos lugares donde estamos adorándote. Allí te haces presente. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites expresarnos, que nos permite que saquemos de nuestro corazón una alabanza, un cántico nuevo, una adoración. Eres digno, eres merecedor de toda gloria. Señor, aquí estamos unidos en el Espíritu para adorarte, para adorarte, para adorarte. Fuimos creados
creados para adorarte. Fuimos creados para adorarte. Eres precioso, Jesús. Eres precioso. Eres inigualable. Eres el único Dios verdadero. Oh, Señor, cuántas cosas has hecho por nosotros. No tenemos nada más que darte que no sea este tiempo de adoración y una vida consagrada. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Te damos la gloria. Toda la gloria, Toda la gloria es para vos. la honra Gloria, y exaltación honor. y honor. Aleluya. Glorioso es. Alabado es tu nombre, Santo. Qué bueno es poder compartir una vez más con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Sabe que este es el tercer jueves que vengo predicando el mismo mensaje. Ahora le voy a explicar un poco para que usted pueda ubicarse en tiempo y en espacio. Yo vengo hablando de dos personas, de una misma oportunidad y de diferentes resultados. Y había leído el pasaje de Mateo 7:24 en adelante. Yo voy a leerle la paráfrasis que le dije hace un par de jueves atrás que hice para que usted pueda entender de lo que trata este pasaje. Sabe que este pasaje, ahí desde el verso 24 en adelante, es la conclusión del Sermón del Monte. Jesús está diciendo: cualquiera que oye estas palabras, o sea, todo lo que Él vino enumerando allí. Usted lea en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7, ahí usted va a poder entender mucho mejor este pasaje. Y Él dice lo siguiente desde el verso 24, preste atención que le leo, no se olvide que es una paráfrasis. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre reflexivo, maduro, que construyó su vida sobre las enseñanzas de Jesús. Vinieron los afanes, las aflicciones, los sinsabores cotidianos y azotaron aquella vida con todo, y esa vida no se derrumbó porque estaba cimentada en las enseñanzas de Jesús. Nosotros habíamos visto todos estos dos jueves anteriores esta primera parte, y hoy vamos a desglosar la segunda parte que dice: pero todo, a partir del verso 26, pero todo el que me oye estas palabras, me oye y no las pone en práctica, haciendo oído sordo, es como un hombre que ignoró las advertencias, haciendo lo que él quiso y construyó su vida basándose en el consejo de la familia, amigos o algo diferente a las enseñanzas de Jesús. Vinieron los afanes, las aflicciones, los sinsabores cotidianos y azotaron aquella vida con todo, y esa vida se destruyó teniendo gran pérdida. Saben que esta es una palabra hermosa, muy importante en este tiempo, para que nosotros podamos entender lo que realmente Dios tiene para nosotros. Yo hace unos días le compartía, ahora estoy buscando para compartirle un poquito
un poquito la historia de un mall, un super, un shopping de las tiendas Sampong en Corea, que se cayó, se derrumbó en el año 1995. Yo había contado un poco la historia. El dueño es un tal Lee, que él ignoró las advertencias de la empresa constructora, que en ese momento había sido contratada, luego tomó otra, luego él la agarró por su cuenta, con su propia empresa empezó a hacer este complejo, que era un complejo habitacional originalmente, empezó a hacer un shopping. Y luego que yo le conté un poco la historia, rompieron un poco las columnas para poner las escaleras mecánicas, para poner los ascensores y para, hacer diferentes reformas para un shopping. Y él, desoyendo la voz de las autoridades, inclusive puso un patio de comidas en el cual había muchos restaurantes, y luego había que aumentar la potencia de los aires acondicionados. Y los aire acondicionados industriales no son como los que nosotros conocemos, sino que son como, un poco más chico tal vez que un vagón de un subte, ¿sí? Los aires. Entonces, él desoyó todo eso, y el edificio en un momento determinado tuvo tanto sobrepeso que se cayó, se derrumbó y murieron una cantidad impresionante de personas. Ese es uno, aparte de las Torres Gemelas, porque era el que llevaba el récord de víctimas que habían muerto en un derrumbe, era ese edificio. Y el jueves pasado yo le contaba acerca del constructor, aquel que el dueño de la empresa constructora le pidió que edificara la última casa, y este hombre la había hecho toda mal, sin ganas, de la peor manera, sin darse cuenta que esa casa era para él. Y a partir de ahí quiero avanzar. Saben que si nosotros no edificamos, y esto debemos entender bien, con cimientos correctos, vamos a extraviarnos. La persona que no edifica su vida con buenos cimientos se extravía, porque es una persona fluctuante. Dice la palabra: me oye estas palabras. ¿Las palabras de quién? La palabra de Jesús. Y dice: aquel que las oye y las hace. Y luego dice: aquel que las oye y no las hace. Y ahí está el abismo, la gran diferencia que hay. Acá por otro lado Jesús dice que el que oye su palabra y no las practica es un hombre insensato que construye su vida en la arena. Y no hace referencia precisamente a la arena física en sí, sino que no tiene cimientos. Yo, a modo de introducción, el primer jueves que empecé con este mensaje, yo le había dicho que estaban los dos con la misma oportunidad. Uno, y hace unos días estuve viendo, casualmente buscando un videíto de iglesias de niños, muy lindo, y en el cual se ve que llega el hombre con un camión, uno de ellos llega con un camión, un montón de obreros, y enseguida levanta su edificio, y el otro no, el otro se preocupa y trabaja. Y esta es la clave de todo. La edificación de nuestra vida es a lo largo, interprete la redundancia, a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros la vamos edificando. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, nosotros tenemos que ir cada vez poniendo peso sobre nuestra vida, y para eso tiene que tener muy buenos cimientos. El versículo paralelo al pasaje que hemos leído dice: es como quien construye su casa sobre el suelo y no pone cimientos. Eso habla en Lucas 6:49. No pone cimiento. Yo había terminado el mensaje el otro día con la pared esa endeble que le dije que había hecho yo sobre la tierra, que mi cuñado la movió y se había caído. ¿Sabe que el necio es aquel que escucha sobre Dios? ¿Sí? Escucha, pero en verdad en su corazón no hay temor a Dios. Desperdicia la sabiduría y la enseñanza que Dios tiene para él. La persona necia, la persona insensata, hace oído sordo a la palabra de Dios. Y dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
Mire, una persona que hace como el primero que edifica su casa, como aquel que edificó la casa sobre la arena, es aquella persona que puede estar diciendo continuamente amén a todas las enseñanzas. ¡Qué bien! ¡Qué buena enseñanza! ¡Qué linda palabra! ¡Qué lindo mensaje! Tremendo, Dios me habló, pero hasta ahí llegó. Es una persona necia, una persona que asiste a los cultos. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que hacerlo, trata de estudiar teología, pero no para conocer a Dios, sino para tratar de entender a Dios. Hay un abismo entre ellos. Saben que no aman, como dice la palabra allí en Mateo 22:37, al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque es una persona necia, es una persona que no le importa edificar su casa como corresponde. Y uno de los aspectos, o el primer aspecto que vemos de este hombre necio, es que el hombre insensato, el hombre necio, no tiene deseos de conocer más a Dios. Se limita con lo que escucha, se limita con lo que ve, se limita con lo que le dicen, pero no tiene ese anhelo, ese deseo de buscar más al Señor. Saben que las personas, la palabra habla mucho de los fariseos, eran las personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseos de conocer a Dios. Y a veces el hombre insensato es así, tiene esa actitud y le predica a todo el mundo, le habla a todo el mundo de Dios, pero no conoce a Dios. Gloria a Dios porque el evangelio aún así es predicado, ¿no? Pero convengamos que es una persona que no conoce a Dios. Sabe que al contrario, hablando de los fariseos, ellos creían que eran perfectos ante Dios. A ellos le era suficiente con cumplir los mandamientos, no matar, no adulterar, no divorciarse, no jurar en vano, y todo eso de forma externa. Pero en su corazón no había absolutamente nada de Dios. Ellos se jactaban de cumplir, de cumplir los mandamientos, de dar limosnas, de orar, de ayunar públicamente, de rasgarse las vestiduras públicamente, pero ellos no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque no habían edificado su vida en cimientos. Todo lo contrario, habían rechazado a Jesús. Ellos eran conocedores de la ley y nada más. Dice la palabra Mateo 23:3. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos le digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. La persona necia, la persona insensata, aquella que no edificó su casa sobre la roca, es aquella que no trabajó para tener buenos cimientos. Es una persona necia que dice, pero no hace. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces es importante que nosotros sepamos este aspecto que es tan importante. No tiene deseos. Mire, todo lo contrario al anterior. El anterior tenía deseos de buscar a Dios. Este no le interesa buscar a Dios. Puede querer aprender mucho acerca de Dios. Hay teólogos que simplemente son teólogos, estudian teología, pero no por eso quiere decir que tengan a Jesús en su corazón o que le conozcan a Dios. Eso yo lo dije el primer jueves. Otro aspecto que tenemos que ver, que el hombre insensato no se preocupa, ni tampoco le interesa, ni tampoco presta atención a lo que hay en su corazón. El hombre prudente presta atención a lo que tiene su corazón. En cambio, el hombre insensato le da lo mismo. Debido a que los fariseos hacían todo externamente, ellos ahí en realidad no estaban preocupados por el corazón, en donde Jesús quería hacer morada. El hombre insensato considera que nunca desobedeció a Dios y por lo tanto se acerca ante Dios con astucia. Mire lo que dice Lucas capítulo 15, el verso 29. Dice, pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado todos sus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro más gordo para él. Y en el capítulo 18, el verso 11 de Lucas dice, puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Entonces ahí vemos que el hombre insensato no le importa lo que hay en su corazón. Su corazón puede estar lleno de todo aquello que no le agrade a Dios, pero él habla de Dios.
Y sabe que usted, cuando lleguemos casi al final del mensaje, usted va a entender la importancia que tiene esta palabra para nosotros en este tiempo. Uno puede estar pensando siempre, y yo estoy mejor que fulano, porque sabe que tenemos esa tendencia. Mira fulano lo que hace, pero Dios no nos va a juzgar por fulano. Dios nos va a juzgar por nuestros actos. Dios no me va a juzgar por los actos de mi hijo ni por los actos de mi esposa. Va a juzgarme por mis actos. Y a veces la persona insensata, la persona necia, la que no tiene fundamento, piensa eso de parte de Dios. Piensan que porque asisten a un templo, porque llevan una Biblia bajo el brazo, porque aprendieron algunos versículos, pero no se dan cuenta que en el corazón no está habitando el Señor. Un tercer aspecto que quiero que veamos del hombre insensato, y es que no tiene discernimiento espiritual, todo lo contrario al otro, debido a que no desea buscar a Dios y solo obedece mandamientos religiosos externamente. El hombre insensato no tiene discernimiento espiritual para evaluar las cosas. Entonces no mide ni juzga todo espiritualmente. Lo hace con la razón, lo hace en su humanidad. Cuando Jesús viene al mundo, los fariseos no lograron reconocer al Mesías. Y ahí nos damos cuenta que no hay discernimiento. Sí, a ver si el Señor está ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no, somos como la ola del mar, que es llevada como por cualquier viento de doctrina. Y sabe que creemos todo lo que nos dicen, y nos vamos para allá y nos vamos para acá, y escuchamos esto y escuchamos lo otro, y nunca tenemos una raíz sólida porque no tenemos fundamentos sólidos. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 43, dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantienen en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de algo. No podemos discernir a veces. ¿Realmente será de Dios? Alguien viene, te puso la mano al hombro y te dijo: mirá que vas a ir de profeta a las naciones, y ya te agarraste de ahí. O te leyó un pasaje o te mandó un versículo, y vos, porque no has discernido lo que Dios tiene para vos a través de la palabra o a través de cada enseñanza. Cuando Pablo le predica a los gentiles, los judaizantes se opusieron, era algo lógico, ¿no? Y no pudieron ver el cumplimiento de esa escritura. Allí en Hechos capítulo 15, el verso 1 dice: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podrían ser salvos. Entonces Pablo estaba predicando allí a los gentiles, y los judaizantes se opusieron. No, las cosas no son así. La palabra que está predicando no es de esta manera. Es un poco más profundo, pero no quiero detenerme allí. El hombre insensato no comprende las cosas del Espíritu porque está muerto en pecados y en delitos. Esa es la razón por que el hombre insensato edificó rápidamente. Y sabe que ese día que hablé de este tema, también hablé de la parábola del sembrador, que la semilla que cae allí en el pedregal es aquella semilla que enseguida florece, enseguida salen las flores y sale toda verde, hermosa. Y luego cuando viene el sol y la castiga, automáticamente se seca porque no hay raíces. Y el insensato es igual. Y luego allí en las parábolas Jesús explica qué se trataba y dice: son aquellos que reciben el evangelio con alegría, con emoción, con entusiasmo. Y luego vienen las pruebas. Y cuando vienen las pruebas, viene el sol abrasador. Se marchitan, abandonan, se van, reniegan de Dios. ¿Por qué? Porque no hay raíces. Y el hombre insensato es igual. ¿Sí? El hombre insensato no comprende las cosas del Espíritu. ¿A cuántas personas conoce usted así? Que simplemente hablan del Evangelio, hablan de la iglesia, hablan de la palabra, y ni entienden la palabra, ni entienden las cosas de Dios. Ahora, ¿qué pasa con este hombre insensato cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, cuando llega el dolor? Ahí está la verdad hecha realidad. Porque cuando nosotros edificamos nuestra vida con un buen cimiento, no hay tormenta
que nos voltee ni que nos destruya. Entonces allí nosotros vemos la gran diferencia. El hombre insensato estaba con su casa sin cimientos, muy linda, muy hermosa, preocupado por poder tomar sol allí a la orilla de la playa, preocupado por su juguito de guaraná, preocupado por pasarse el bronceador rápido y disfrutar allí de ese momento, porque ya tenía su casa de la mejor manera, con los mejores mármoles, las mejores maderas y cuánta cosa. Pero sin embargo no estaba preparado para el momento de prueba. Entonces allí nosotros nos damos cuenta. Cuando nosotros edificamos nuestra casa, vienen las pruebas, la persecución, la aflicción, el dolor, esta incertidumbre de este tiempo, la soledad de este tiempo, la angustia que hay en este tiempo, el no poder compartir con las personas que amás, el no poder estar con tus seres queridos, el no poder congregarte. Entonces allí tu estantería empieza a temblar. Cuando nosotros no tenemos buenos cimientos. Mateo capítulo 3, el verso 20. Y el verso 21 dice: el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra se malogra. Y luego leemos ahí en 2 de Pedro capítulo 2, el verso 20 en adelante. Gracias al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. El hombre insensato no tiene discernimiento espiritual, no puede entender, como no tiene fundamentos, no puede entender los propósitos de Dios para su vida. El hombre insensato afirma creer en Cristo, participa en la iglesia diciendo que es cristiano, escucha sermones, ora, lleva una vida de apariencia de piedad, pero fue destruido porque su fundamento no era Cristo. Volvemos a un principio, al primer día de que prediqué este sermón. Llegaron los dos a la playa ahí, yo les había dicho, con un pico y una pala, y los dos se miraban porque uno estaba allá, el otro estaba de este lado. Y uno enseguida pega un chiflido y viene un camión con 10, 15, 20 obreros. Y en poco tiempo ya tiene su casa y ya está disfrutando de que ya tiene su casa. Mientras lo mira el otro que sigue trabajando, transpirando, tomando agua medio tibia allí. Y dele mojar la toalla con sudor porque trabaja y trabaja y trabaja para poder llegar a suelo firme, para poder poner ahí su casa. Y resulta que el hombre aquel que ya tenía la casa, él agarraba todos los domingos, agarraba la Biblia, se la ponía bajo el brazo, tenía una Biblia Thompson así grandota, se la ponía bajo el brazo, se ponía la corbata, todo el disfraz, el saco, y se iba a la reunión. Y allá levantaba manos santas, pasaba con su sobre de diezmo allí, levantándolo para ponerlo en el alfolí. Y a veces cantaba y participaba, y gracias a Dios porque yo no soy como los demás, y todo ese tipo de cosas, mientras el otro seguía trabajando. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a edificar su casa y empezaron a venir las corrientes de agua porque empezó a llover y empezó a venir la correntada desde arriba, este otro estaba en paz. ¿Sabe por qué tenía paz? Tenía paz porque él sabía cómo había edificado y en qué y en quién había edificado su vida. En cambio el otro empieza a ver que empieza a crecer el agua y no sabe dónde meterse y empieza a temblar, porque sabe que iba a tener gran pérdida. Toda esa inversión que había hecho sobre poco cimiento o nada, el viento se la iba a llevar, y la palabra dice, y hubo gran pérdida. El Salmo 127, el versículo 1, dice algo muy interesante. Sabe que este es un versículo que muchas veces en la oración el hermano Juan lo repite, y dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo.
Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si nosotros no edificamos nuestra vida en el Señor, tarde o temprano vamos a tener grande pérdida, porque nuestra vida no tiene cimientos. Nosotros debemos estar edificados en la palabra del Señor. La pregunta final de esta situación, de esta ilustración sería: ¿cuáles son tus cimientos? ¿A dónde está cimentada tu vida? ¿Cuánto tiempo trabajaste para poder tener el fundamento para que puedas sostener este edificio? El constructor que construyó sobre la arena no planeó para la tormenta ni la inundación. Por lo tanto, él planeó para un fracaso. Y quiero que prestes atención, hermano, hermana de Una Esperanza de Vida. Aquel hombre que no planificó esa edificación de su vida, de su casa, planificó para el fracaso. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que fue grande ruina. Porque quien no planea según la palabra de Dios termina fracasando. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Nos cuesta mucho entender esto. ¿Qué pasa en este tiempo? Mire, he recibido llamados y mensajes de personas que hacía mucho tiempo que no veía. Por favor, oren porque tenemos el virus lo tenemos cerca. Pero todo el tiempo en el cual su vida, como no ha sido bien edificada, hoy hay temor porque saben que su vida no ha sido edificada. Pero nosotros, cuando hablamos de tener una vida bien edificada y con cimientos, es para poder recibir todos los embates que van a venir a lo largo de toda la vida. Porque nuestra vida no es solamente un lapso de tiempo, sino que vamos a estar sobre esta tierra hasta que Él venga a llevarnos. No sabemos, algunos más años, otros menos años, pero durante todo ese tiempo que estamos aquí en la tierra, tenemos que seguir edificando. Y para poder seguir edificando, esos cimientos tienen que estar bien sólidos. La persona rechaza el adorar a Dios, no quiere adorarle, no quiere alabarle, le molesta el tiempo de adoración, le molesta el tiempo de oración, el tiempo de alabanza, porque no hay cimientos, Entonces, como vemos en esta parábola, tan importante para nosotros este tiempo, hermanos, la construcción de una casa, la construcción de una vida, es simplemente una analogía para construir un buen futuro en el Señor. El punto es el siguiente: si usted está construyendo su vida y el fundamento que elige tiene mejores características que su vida misma, no sirve. El fundamento que usted elige tiene que ser en la palabra del Señor. Dice ahí el pasaje, al final del pasaje del Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, el verso 27. Vinieron los afanes, las aflicciones, los sinsabores cotidianos y azotaron aquella vida con todo, y esa vida se destruyó teniendo gran pérdida. A veces nosotros no tomamos conciencia de que tenemos pérdidas extremadamente grandes. Cuando nosotros no estamos cimentados sobre la roca que es Jesús, cuando no estamos cimentados sobre la roca que es Cristo, allí tenemos consecuencias. A veces nosotros confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra propia prudencia y nos olvidamos cuán importante es, cuando conocemos al Señor, empezar a edificar. Por eso vos que un día llegaste al Señor, vos que estás escuchando esta palabra, tenés que empezar a edificar tu vida con cimientos sólidos. ¿Sabés para qué? Para cuando vengan los embates de la vida, cuando venga la enfermedad, cuando venga el divorcio, cuando venga la muerte de un ser querido, cuando venga algo que no podés resolver desde tu capacidad natural, tengas un fundamento suficiente para sostenerte de la mano de aquel que te llamó. Les decía, 2 personas, la misma oportunidad, pero 2 resultados diferentes. Y esto te debe traer una respuesta
a tu mente. ¿Cuántas veces vemos personas las cuales nosotros las vemos cantando, sirviendo y haciendo cuantas cosas y luego no las vemos, como dije en un principio? Y esta es la consecuencia de no haber edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. A veces nosotros no nos preocupamos. A veces es más fácil depender de otros. Quiero que oren por mí. Pero ¿sabes una cosa? Tu vida la tenés que edificar vos. Porque cuando llega el momento duro, el momento difícil, cuando vos un día vas a tu trabajo y te dicen, pase por la oficina porque usted está despedido y tenés tantos años de trabajo. O cuando vas a un hospital y te dice el médico, llame a su esposo o llame a su esposa que quiero hablar con los dos porque tenés una enfermedad terminal. O cuando te encontrás con alguna situación difícil en tu familia o en el entorno familiar. Cuando inesperadamente en un accidente murió alguien que amás. O cuando alguien que amás te abandona. O cuando alguien que amás te traiciona. Si no estás preparado, si no estás preparada, si no tenés un buen cimiento, si no tenés una buena raíz en Jesús, vas a fracasar. Vas a tener gran pérdida. Tu edificio no tiene sustento. Y te va a pasar como el edificio de Corea. No tenía sustento para poder estar en pie. Y fue tan grande el peso que tenía que sucumbió llevándose unas cuantas vidas. Y a eso quiero llegar. Miren, les digo, tengo anotado acá cuántas vidas son las que se llevó. Murieron 502 personas y 937 resultaron heridas. Cuando tu edificio cae, arrasa a todos los que vienen detrás tuyo. Arrasás a tu esposa o a tu esposo, arrasás a tus hijos, arrastrás al resto de tu familia, arrastrás a tu papá, a tu mamá y a las personas que te aman. Entonces, esta reflexión es para que la tomes en cuenta. Tómate el tiempo, tómate el trabajo de leer todo lo que es el Sermón del Monte y aplica esta conclusión a tu vida. Cuando Jesús dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles? Todas las que vino hablando anteriormente, y las hace, las pone por obra, le voy a comparar a un hombre prudente. Pero a todo aquel que las oye y no las hace, lo voy a comparar con un hombre insensato. Un hombre insensato es una persona que no tiene juicio, no razona las cosas de Dios, no las entiende, simplemente es un autómata, hace las cosas por hacer. Y quiero concluir leyéndole una vez más este pasaje, esta paráfrasis, que dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras. Hoy Jesús te está hablando, Jesús está hablando a tu vida. Y hoy te está diciendo, vos estás oyendo estas palabras y las pone en práctica. Es como un hombre reflexivo, maduro, que construyó su vida sobre las enseñanzas de Jesús. Si vos estás escuchando esta palabra y sos un hombre, una mujer reflexiva, que tiene entendimiento, va a construir. Pero pastor, ya mi vida está hecha a pedazos, está rota. ¿Sabes lo bueno de Dios? Que Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy Dios te está dando una oportunidad para que vayas, como dice Jeremías capítulo 18, vayas a la casa del alfarero. Y allí dice que el alfarero estaba haciendo una vasija y esta se rompió. A lo mejor esa era tu vasija y se rompió en las manos del alfarero. Pero dice que el alfarero empezó a hacer otra nueva. Y hoy es la oportunidad para que vayas a que el alfarero empiece a trabajar en tu vida y empiece a hacer una vasija nueva. Siempre Dios es un Dios de oportunidades, porque Él es un Dios de misericordia. Y dice la palabra, el pasaje que sigo leyendo el pasaje. Vinieron los afanes, las aflicciones, los sinsabores cotidianos y azotaron aquella vida con todo, y esa vida no se derrumbó, porque estaba cimentada en las enseñanzas de Jesús. Cuando vos tenés cimientos firmes, sólidos, yo tenía un pastor amigo que decía, tengo tornillos, yo no me caigo, tengo tornillos en los zapatos, decía. Y no hay nada que me voltee. Y así es la persona que tiene cimientos sólidos. Y luego continúa la palabra. Pero todo el que me oye estas palabras, no debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y no las pone en práctica. Esto es triste.
¿Sabes por qué? Porque sabiendo qué pasa a nosotros, muchas veces nosotros decimos, yo sabía que me iba a pasar esto. ¿Y por qué te metiste donde no tenías que meterte? Si vos sabías que te iba a pasar. Pero humanamente somos duros de cerviz, dice la palabra, cabeza dura, testa dura. Somos muy tosudos, testarudos. Y cuando sabemos que algo nos va a hacer mal, que algo nos va a hacer daño, eso hacemos. Entonces, y aquel que oye esas palabras y no las hace, Dios nos viene hablando hace mucho tiempo. Dios nos habla constantemente. Si todos los días te levantás y lees su palabra, agarraste, tomás el tiempo, Biblia, lápiz y papel, y empezás a estudiar su palabra, tu tablet, tu computadora, tu smartphone, lo que sea, pero estudiás su palabra, Él te va a hablar. Y vos vas a poder ir poniendo piedra sobre piedra en ese cimiento precioso porque estás edificando. Pero aquel que no las oye, que no las hace, las oye y no las hago. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Luego vienen las tormentas de la vida. Todos los sinsabores que te mencioné hace rato. Y te enteraste que tu esposo tiene cáncer, un tumor en la cabeza, incurable, no tiene retroceso. O tu esposa. ¿Y cuántas cosas te puedo mencionar? Sin ir más lejos, la pandemia. Este tiempo. Un tiempo difícil. Porque es un tiempo difícil. Para aquel que no tiene buenos cimientos. Para aquel que no tiene a Jesús en el corazón. Para aquel que no tiene raíces en la palabra. Le compararé a un hombre. Dice, vinieron los ríos, los afanes, las aflicciones, los sinsabores cotidianos azotaron aquella vida. Y con toda esta vida se destruyó teniendo gran pérdida. Hoy Dios te está hablando. Si vos tenés un cimiento sólido, fuerte, realmente es una bendición y no va a haber cuarentena, no va a haber situación económica, no va a haber ningún sinsabor que te haga caer, que te voltee. Pero si no, va a pasar todo lo contrario. Vamos a orar al Señor, pidiendo que el Señor se manifieste en tu vida. Si estás en esa condición de que hace mucho tiempo que oís y venís a la iglesia y cantás y levantás tus manos y tus pies y saltás y te vas emocionado, pero simplemente son emociones, y estás propenso a todos los cachetazos que el enemigo puede darte y te hacen tropezar y te hacen caer, esta es la oportunidad que el Señor te está dando para que vos puedas decirle: Señor, vos sos un Dios de amor, de misericordia, me arrepiento por haber desoído tu palabra. Y me humillo ante tu presencia y te pido que el alfarero divino empiece una vez más a formar la vasija. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito, yo te doy gracias por esta palabra gloriosa, palabra que viene desde tu misma presencia, Señor, para tu iglesia, para esta congregación de una esperanza de vida. Señor, una palabra que tiene que llegar al corazón, una palabra que tiene que hablar a nuestra vida, hacernos reflexionar. Señor, si tenemos que volvernos de la vida que estamos llevando, si tenemos que empezar de nuevo, Señor, si tenemos que voltear lo poco que tenemos para poder edificar bien, Señor, queremos hacerlo. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude. Dice tu palabra que vos has mandado a tu Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades. Entonces yo creo, Señor, que vos vas a estar ayudando a aquel que está debilitado, aquel que oyó las palabras y no las hizo, aquel que simplemente escuchó y no obedeció. Pero también vas a estar bendiciendo la vida de aquel que se esforzó, aquel que trabajó, dice la palabra, que cavó hondo. Vas a estar bendiciendo su vida abundantemente y va a tener un cimiento para muchos pisos arriba, y todos los vendavales de la vida y los azotes de la vida, hasta que vos vengas a llevarle, no van a voltearlo. Va a pasar como la palmera, se va a doblar, sus hojas van a besar la arena, pero luego que pase el temporal, otra vez va a estar de pie, buscando con su copa la energía que el sol le provee. Esos son los hijos de Dios que tienen buenos cimientos. Padre, yo bendigo a mis hermanos de una esperanza de vida, bendigo a cada uno de ellos en su hogar, en esta nueva etapa de esta cuarentena, Señor. Mira cuántos no van a poder salir a trabajar, pero vos sos un Dios poderoso, vos sos el Dios que usás a tu pueblo para proveer, para suplir. Vos sos el que quitas todo temor, el que quitas todo dolor que haya en los corazones, toda aflicción, toda incertidumbre. En el nombre de Jesús yo proclamo bendición sobre mis hermanos, que tu nombre sea exaltado en sus vidas, en el nombre precioso de tu Hijo unigénito Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. No se olvide, el día martes, reunión de oración.
El día jueves tenemos una reunión de agradecimiento. Esta vez no pedimos ningún agradecimiento para que usted pueda mandarlo. Seguramente el jueves que viene va a haber alguno. Yo sé que hay muchos que están muy agradecidos. No porque solamente Dios suple, porque tampoco siempre lo tenemos al Señor como el que suple. No, hay algo más. Él te sostiene en medio del desaliento. Él te sostiene en medio de la incertidumbre. Mira, le cuento algo. Sabe que ustedes saben que yo tenía que hacerme un estudio en el mes de marzo para operarme el linfóceles ese que tengo a consecuencia del trasplante, y el riñón que me tenían que haber sacado, que tiene más o menos, debe estar, no sé si este tamaño por lo menos, porque tiene una bolsa de agua. Entonces estuve mucho tiempo, como 15 días, con mucho dolor. Y bueno, empezamos a orar y mi esposa siempre orando para que el Señor me guardara. Y como vino todo esto de la pandemia, no podemos ir al hospital. Y hasta el día de hoy el Señor puso su mano. Le decía a mi esposa, no sé si fue hoy a la mañana o cuándo fue, le digo, mira, sentí un pequeño dolor, creo que fue ayer, un pequeño dolor, una pequeña molestia, pero no pasa de eso. ¿Cómo no agradecer al Señor? ¿Cómo no agradecer que Él nos guarda aún en esas situaciones? Él está poniendo su mano. Tiene que aprender a ser agradecido. No solamente tenerlo a Dios como un Dios que nos provee, sino hay algo mucho más. Es un Dios que te sostiene, que te fortalece, que te da fuerza. Luego tenemos el sábado Radicals. Los niños de Iglesia de Niños reciben sus lecciones. Radical a las 20:30, que está muy lindo. Luego tenemos Santa Cena y Día de Primicias. El domingo tenemos Santa Cena. Prepare sus copitas, prepare su mesa, póngase lindo, póngase linda allí. Y ya sabe, 18:30 horas estamos compartiendo la Santa Cena del Señor. No se olvide, hermano, también tenemos Día de Primicias. Muchas gracias a todos ustedes que hacen llegar sus primicias. Mire, hoy un hermano vino con una caja de mercadería para poder compartir con los que necesitan. Aquellos que dan sus ofrendas, que traen sus diezmos, eso es una bendición porque los gastos de la iglesia siguen corriendo. Tuvimos que hacer alguna pequeña inversión para poder salir, para poder transmitir algunas cosas que hacen falta para eso, y nosotros creemos que el Señor le va a prosperar y le va a bendecir por su generosidad y por su fidelidad para con Él. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el día domingo.